Mi mejor amiga descubrio el perfil secreto de mi prometido, y su prueba arruinaron nuestro compromiso cuando sup que él había estado planeando una segunda pedida de mano, para otra persona. Pensaba que era feliz. Dentro de 2 meses se suponía que iba a caminar hacia el altar, con velo y todo, hacia el hombre que una vez dijo que nunca me haría daño. Luego, una mañana cualquiera, toda esa ilusión se hizo pedazo. Mi mejor amiga, Emily, me escribió, Claire, encontré a Nat en Tinder. Está activo. Mira. Recuerdo que me quedé mirando el móvil medio dormida, con el café en la mano, cuando se cargó la imagen. Ahí estaba el mi prometido con el mismo suéter azul marino que levaba ella, sonriendo con esa expresión fácil y confiable. Bio, 29, soltero, buscando algo real. Se me cayó el estómago. Délicé de nuevo, pensando que quizá era una cuenta antigua. Luego le garron más captura, el coqueteando con desconocida, invitando a una a tomar un café. Emily escribió, ismatch con el solo para confirmar. Me respondió en 10 minutos. Estaba en un brunch con compañero de trabajo cuando llegó el primer mensaje. Alguien miró por encima de mi hombro y dijo, ¿no es tu prometido? Luego vino el silencio, las miradas de lástima, las risitas forzadas intentando llenar el air. No dije una palabra. Simplement me levanté, dejé el plato intacto en la mesa y me fui. La humillación pública llegó primero aguda, inmediata. El desamor vino después, más calado, más pesado. Caminé varias manzanas esa mañana, aferrando el móvil como si fuera un detonador, la prueba de que la vida que estaba construyendo ya había explotado. Esa noche, Nat llegó a casa tarareando, con un ramo de lirio blanco, mi flor favorita. Las flores parecían absurdamente brillantes bajo la luz tenue de nuestro apartamento. Se inclinó para besarme, pero yo no me moví. Mi teléfono estaba sobre la mesa de centro entre nosotros como un arma. ¿Te importa explicarme? Pregunté, con la voz temblando más de incredulidad que de rabia. Franció el seno, confundido. ¿Explicar qué? Le lancé el móvil. La pantalla se iluminó con su propia cara el perfil de Tinder, la bio, los mensajes. El deslizó el dedo, los ojos moviéndose rápido, la boca entreabierta. Este no suyo, dijo por fin, con la voz lo suficientemente temblorosa como para sonar ensayada. Alguien debe haber usado mi foto. Ah, sí. Pregunté en voz baja. Foto de nuestro salón? De la semana pasada? Incluso el una con la taza que te regaló tu hermana. Se quedó mirando la pantalla, el pánico asomando detrás de su negación. Te lo juro, Claire, no sé cómo ha pasado. Sabe que yo nunca. Basta. Se me quebró la voz. No me insulte fingiendo que esto es cosa de un catfish. Dejó caer las flores en la encimera, los pétalos se desparramaron por el suelo. Val, bien murmuró. La isas meses, honte de comprometernos. Me olvidé de borrarla, nada más. Ni siquiera la usé. Eso es mentira. No lo es. Emily solo quiere me tasizana. Nunca le que bien. La mention de Emily me retorció el estómago. Hizo match contigo, Nat. Tu le escribiste. 10 minutos después. Le dijiste, me resulta familiar, pero en el buen sentido, quiere que lea el resto. Parpadeó, sin palabra, y luego probó otro ángulo, la lástima. Claire, por favor. Tu me conoces. Me conoces. Nunca arriesgaría perderte por una app. Pero yo no lo conocía ya no. Cada palabra, cada sonrisa de los últimos 3 años ahora se sentía como parte de una obra de teatro elaborada, una función a la que yo aplaudía sin saber que era la única espectadora. Como no respondí, cruzó la habitación y se arrodilló frente a mí. ¿Y el estrés, Val? La boda, los preparativos, solo quería sentirme, deseado otra vez. Has estado distante últimamente. Ahí estaba el giro de la culpa a echarme la culpa a mí. Un clásico. Mi mente se desconectó, como si estuviera viendo el desastre de otra persona. Honte de que pudiera contestar, mi móvil vibró. Emily otra vez. Ha aceptado ver manana. Iré y veré qué pasa.
Se me corto la respiration. Le mostré la pantala anat. Et la va hier averte. Que le va a de si restave? Que esta soltero, solo, buscando algo real? Se levanto de golpe. Tu le pediste que hiciera esto? Eso et de loco, clair. Esta poniendo a todo en mi contra. No hacía falta. Tu te encargaste solo. Cogio el abrigo, murmurando algo sobre que necesitaba idiot importas autant fuerte que tembló el marco de la puerta. Los lirio que daron aplastado bajo su pisada. Durant la hora siguiente me sentais en el silencio que dejo atra, escuchando el eco de nuestra pelea repitiendo en bucle. Rabia, incredulidad, dolor iban rotando por dentro de mí como marea. Luego, otros imbido. Emily otra vez, una foto del café, el que está a 2 manzanas de la oficina de Nat. Texto, manana a las 6. Debería haberme sentido reivindicada. En vez de eso, me senti vacía. A las 6h03 de la tarde siguiente, mi móvil se encendió de nuevo. Ya está aquí. Me quedé mirando el mensaje mucho rato y luego bloqué el teléfono sin contestar. Podría haber ido en coche, pillarlo infraganti, montar una escena. Parte de mi quería ver por fin la verdad con mi propio ojo. Pero no lo hice. En vez de eso, fui al baño, cerré la puerta con la me de caer contra los azulejos. Mi reflejo me miraba desde el espejo pálida, ojo enrojecido, el rostro de una desconocida. Había pasado 3 años construyendo una vida con alguien que, en silencio, había estado construyendo un plan de escape. En alguien pinto entre la traición y el entumecimiento, entendí que lo peor no era que me hubiera enganado. Era que me había mirado a los ojos durante meses, me había besado cada noche, había planeado una boda, mientras levaba una segunda vida a uno poco deslizamiento de pantala. Aquella noche no logré. Oh no. Solo me quedé sentada en el suelo frío, esperando a que la versión de mí que on creía en él terminara de morir. A la mañana siguiente, todo pasó de ser un desamor privado a un espectáculo público. Empezó con una captura de pantalla no mía esta vez, sino de otra persona. Una desconocida en el grupo de Facebook de nuestra ciudad había reconocido a Emily sentada frente a Nat en aquel café. El decía, tipo de aquí en Tinder visto con su match, estando comprometido. Uf. En cuestión de hora, la foto tenía cientos de comentarios. Típica energía de infiel. Pobre chica, imagina enterrar así. Hombre como él no deberían reproducirse. Ni siquiera sabía que la foto existía hasta que una compañera de trabajo deslizó su móvil hacia mí durante la comida. Claire, ¿es Nat? Susurró. Ahí estaba y misma chaqueta, la misma sonrisa estúpida sentado frente a Emily. Ella había ido a verlo para conseguir prueba, no fama. Pero a internet no le importan las intenciones. Solo le importa el drama. Al final del día, parecía que todo el pueblo lo sabía. Los susurros me seguían por los pasillos, al office, incluso al aparcamiento. Mi móvil no dejaba de sonar, mi madre la mandó, mi tía escribiendo, amiga de la universidad mandando mensajes que empezaban todo igual, está bien. No lo estaba. Pero seguía diciendo que sí. E esa tarde hice algo imprudente y fui al café yo misma. No sé qué esperaba. Tal vez pensé que él volvería a estar allí, con su encanto activado, las mentira ensayada. El sitio estaba medio vacío, con jazz suave de fondo y conversación apagada. Me senté junto a la ventana, mirando la silla donde él había salido en la foto donde mi futuro se había terminado en silencio mientras extraño bebían la taza alrededor. Él no apareció. Una hora después, mi móvil vibró. Emily? Canceló. Dice que está enfermo. Solté una risa amarga. Enfermo. La palabra casi sonaba poética, como si el karma tuviera sentido del humor. Pero luego, alrededor de medianoche, él subió una selfie en el gimnasio. Pi de foto, entrenando pesa al dolor. Ni un día de descanso. La miré hasta que la pantalla se atenió. Se le veía completamente tranquilo, como si los últimos 3 años de mi vida hubieran sido solo una subtrama molesta en la historia de su héroe. A la mañana siguiente, empecé a hacer las malta. Metódicamente.
Primero su lado del armario, no por despecho, sino porque necesitaba espacio. Doble mi vestido en Malta, desenchufé el secador, quitté los marcos de fotos de la mesilla. El apartamento resonaba con el sonido de cremalra y silencio. Cuando llegué al anillo, el que me había dado bajo las lucecitas del porche de la cabana de su padre dudé. Por un momento casi volví a escuchar aquella noche, su voz temblorosa, el air frío, mi risa ingenua. Luego me lo quité, lo dejé con cuidado sobre la mesa del comedor y escribí una sola palabra en un post-it a su lado, basta. Para el sábado, el coche estaba lleno y el apartamento parecía extrañamente intacto, como si yo nunca hubiera vivido allí. El llegó casi a medianoche, oliendo a cerveza y colonia. Cuando vio la estantería vacía, su rostro se deformó, no de arrepentimiento, sino de rabia. Lo has destrozado todo, dijo, dando un portazo. Yo? Rey, con un sonido agudo y quebrado. Eso lo hiciste tú solito. Se pasó una mano por el pelo. No tenía por qué hacerlo público. Todo en el trabajo lo han visto. Tien hay de lo humillante que es. Humillante? Repetit en voz baja. Intenta enterrarte de que tu prometido le va tiempo haciendo casting de reemplazo por internet. Luego comparamos. Abrió la boca, pero no salió nada. Podía ver cómo intentaba recomponerlo todo en una versión donde él era la víctima y yo era la loca por reaccionar. Podría haber hablado conmigo, murmuró al fin. Lois dis. Tu mentiste. Eso no es una conversación, es una actuación. Por primera vez, no tuvo réplica. Su hombro cayeron, y por un segundo, casi, pareció humano otra vez asustado, pequeño, quizá incluso arrepentido. Pero yo había dejado de ser la mujer que reinaba su silencio por él. Cogí la slave. El anillo está en la mesa, dije. Considéralo tu reembolso. Al salir, él oí susurrar algo, demasiado bajo para entenderlo. Quizá era mi nombre. Quizá no era nada. Afiora, el air nocturno era frío, limpio de eso que te pica en los pulmones de una manera que se parece a la libertad. El móvil vibró otra vez, otra notificación, otra opinión de un desconocido sobre mi vida. Lo apagué. En el silencio que siguió, por primera vez en meses, no sentí que me rompía. Sentí que empezaba. Très bien. Eso duró el silencio, lo bastante para pararse paz, lo justo para pudrir sans sospecha. Nat no llamó, no escribió, ni siquiera intentó defenderse online. Bloqueada en todo, esperaba al menos un intento desesperado, te eco de menos enterrado entre disculpa y excusa. Nada. Solo ausencia. Emily, mientras tanto, se convirtió en mi salvavida. Venía con comida para levar, me ayudaba a recoger el piso y repetía siempre lo mismo. Hiciste lo correcto. Tio como el nunca cambió. Lo decía como un mantra demasiado rápido, demasiado ensayado. Pero empezó a incomodarme la forma en que evitaba mirarme a los ojos cuando decía su nombre. La cuarta noche no podía dormir. Me senté en la cama con el portátil, revisando fotos viejas, mensajes antiguos, buscando algo que explicara cómo mi vida se había derrumbado tan rápido. Entonces me acordé de algo, la copia de seguridad de iCloud de Nat. No tenía acceso porque usábamos el mismo plan compartido para sincronizar calendario. Abrí los registros de copia. Su dato eran mínimo, nota de trabajo, lista de reproducción, nada personal. No había app de Tinder, ni rastro de perfil de cita, ni notificación de inicio de sesión en el último mes. Nada. Mi cerebro intentó justificarlo. Quizá elo borró todo. ¿Es elo que hacen los infieles, no? Limpian la suela. Pero cuanto más lo miraba, menos sentido tenía. Emily había sido quien encontró la cuenta de Tinder. Emily había sido quien hizo match con él. Emily había sido quien me mandó cada captura. Y, de alguna forma, toda su prueba venía empaquetada, su bio, su mensaje, hasta la sora, pero nadie más había visto la cuenta directamente. Me vino a la cabeza la foto del café, la que se hizo viral. Emily dijo que él lo vio, pero él nunca llegó a presentarse. La única que estuvo allí fue ella. Un pensamiento frío se me coló dentro, y si él nunca hizo la cuenta.
Le escribi a Emily et esa misma noche. Yo, wa, pregunta random. Como en contraste a Nat en Tinder. Pensez que superfil seria privado. Emily, Noel oera. Tu suert. Por. Yo, me puede mandar otra vez las captura? Las borré sin querer. 5 minutos. Nada. 10. Y al final. Emily, no necesita volver a ver eso. Solo va a reabrir la herida. Centrat en sanar, si. Sonaba carinoso por encima. Pero por debajo, escuché otra cosa, control. Al día siguiente vino a casa sin avisar, con café y una sonrisa forzada. ¿Cómo te sientes? Preguntó, mirando la habitación como si esperara que Nat apareciera. Bien, dije seca. Wa, todavía tiene las capturas de Tinder. Se le borró la sonrisa. ¿Por qué me pregunta eso otra vez? Solo quiero guardarla, por si intenta cambiar la historia. Se cruzó de brazos. Claire, te está haciendo gaslighting a ti misma. Siempre defiende a tío como él. Por eso la gente se aprovecha de ti. Las palabras me golpearon como una bofetada. No porque fueron cruel, sino porque sonaban ensayada, como una frase practicada frente al espejo. No respondí. Ella siguió hablando, la voz ahora más temblorosa, la mano ligeramente inquieta al levarse el café a los labios. Solo quiero que no vuelva con él, ¿val? Es peligroso. Te mintió. No empieza a dudar de lo que sabe. Pero yo ya no sabía nada. Cuando se fut, me senté en el escritorio y repasé cada conversación, cada momento desde el primer mensaje. De pronto el patrón se veía claro, ella siempre era la primera en escribir, la primera en mostrar prueba, la primera en interpretar todo. Nunca me dejaba descubrir nada sola. Y otra cosa, un recuerdo pequeño que había ignorado empezó a arañar la superficie. La primera noche que me habló del perfil de Nat, le pregunté cómo había hecho match tan rápido. Se rió y dijo, pues mi ubicación cerca de su oficina. Pero Nat trabajaba a 2 pueblos de distancia. Para eso, ella habría tenido que buscarlo a Dred. Se me revolvió el estómago. Abrí otra vez el móvil, busqué la publicación viral del café. Amplié la imagen. La mujer de la photo, la que reconocieron como Emily, levaba su chaqueta, sí, pero el pelo parecía algo más corto, más oscuro. La calidad no era suficiente para demostrar nada, pero tampoco para descartarlo. ¿Y si Emily lo había preparado? ¿Y si quería que lo dejara? El pensamiento parecía de loco paranoico. Era mi mejor amiga. Nos conocíamos desde la universidad. Me había tomado de la mano en cada ruptura de esta. Conoció a Nathan de que yo empezara a salir con él. Pero, por otro lado, siempre había dicho, no es tu tipo. Para esa tarde, la duda se había convertido en algo vivo dentro de mí, un animal inquieto, aranando. Me descubrí relayando todo su mensaje durante el caos. El timing, el tono, los empujoncitos suave hacia la rabia. Todo encajaba demasiado bien. Cuando la verdad por fin empezó a tomar forma, no fue cinematográfica ni dramática. Fue tranquila, lógica, aterradora. Tal vez la traición no venía del umbral que amaba. Tal vez venía de la mujer que me dijo que él lo destruira. Levaba una semana sin ver a Emily. El silencio entre nosotras no fue planeado, fue instinto. Algo en mí sabía que, si la buscaba, encontraría la forma de dar la vuelta, de tranquilizarme hasta de volverme a la duda. Así que me mantuve le yo, intentando reconstruire una versión cualquiera de normalidad. Pero la culpa y la confusión tienen la mala costumbre de volver. Seguía haciéndome la misma pregunta inútil, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si Nat había sido inocente y yo había ayudado a hundirlo? Cada vez que creía haber aceptado que él era culpable, otro de tal volvía a resquebrajar la historia. Entonces, una mañana de lluvia, el destino decidió dejar de insinuar y empezar a hablar. Fui a la cafetería cerca del trabajo, esa de mala iluminación pero buenos muffins. La había estado evitando porque era el mismo café donde Emily dijo que se vería con Nat. Pero aquella mañana, algo me levó allí. Y ahí estaba ella. Emily,
Santada junto a la ventana, sola, dandol a la pantalla del móvil con esa intensidad casual que me parecía encantadora. Levaba el pelo recogido, las mangas remangadas, por un segundo, casi me di la vuelta. No quería verla. No quería saber. Pero no me moví. Desde donde estaba, podía ver la pantalla de su móvil brillante, abierta, la interfaz de una app de cita inconfundible incluso a distancia. Se me cortó la respiración al reconocer el diseño. Era Tinder. Y allí, claro como el día, estaba su cara. La foto de Nat. La misma sonrisa. La misma bio. El mismo texto. Solo que en la esquina superior se veía algo nuevo, un pequeño círculo gris con las palabras, editar perfil. Las rodillas casi se me doblaron. Emily no estaba viendo el perfil de Nat. Estaba conectada a él. Me acerqué, lenta, deliberadamente. No se dio cuenta hasta que mi sombra cayó sobre su mesa. Alzó la cabeza de golpe, sobresaltada. Cuando nuestra mirada se cruzaron, si algo encenderse en ella, no culpa aún, no miedo. Calculó. ¿Has sido tú? Pregunté en voz baja. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Sonalé el móvil un encendido sobre la mesa. Tu hiciste el perfil. Tu mandaste los mensajes. Tu empezaste todo. Se puso pálida. Los dedos le temblaron sobre la pantalla. Luego, apenas audible, dijo. No quería que le gara tant le jeu. El lugar pareció inclinarse. Hiciste catfishing a mi prometido, Emily. Yo solo, yo quería que viera que él no era perfecto, dijo, con la voz temblorosa. No era el adecuado para ti. Me miró una vez como si quisiera, y pensé que si veía lo fácil que podía. Me arruinaste la vida. Las palabras me salieron más fuertes de lo que pretendía, lo bastante aguda como para que la gente no mirara. Las conversaciones se pararon alrededor. Una paroja de la mesa de al lado sacó el móvil. Alguien empezó a grabar. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. No quería hacerte daño, Claire. Te lo juro. Solo estaba tan celosa. Tu lo tenía todo. El trabajo, el piso, la boda, a él. Yo tengo 30, estoy sola, ahogada en deuda, viendo de vivir una vida que yo nunca voy a tener. Apenas podía verla por encima de los latidos en mi guado. Y por eso destruiste la mía? Susurré. Se tapó la cara con las manos. Pensé que si lo veía coqueteando, te daría cuenta de que no era tan perfecto. Pensé que un día me lo agradecería. Agradecer? Rey, amarga, temblando. Me humillaste delante de todo el mundo. Convertiste mi compromiso en un circo público. Los hombros le temblaban. Lo sé. Lo sé. No puedo deshacerlo. Tampoco puedo arreglarlo, dije. No puedo reconstruir lo que quemaste. Me giré para irme, y entonces me agarró del brazo. Claire, por favor, no se lo diga a nadie. Lo perderé todo. El trabajo, mi reputación. Te lo mereces. Al salir, la cafetería estaba en silencio, excepto por el zumbido de la cafetera. A mi espalda, la gente susurraba. Alguien murmuró, et la chica de Facebook. No miré atrás. Cuando llegué al coche, las manos me temblaban tanto que casi no podía sujetar las llaves. Todo el cuerpo me vibraba de rabia, incredulidad, dolor. Pero por debajo de todo, algo más se movía alivio. Por fin, sabía la verdad. Esa noche, me senté en el sofá, rodeada de caja a medio deshacer, mirando el sitio donde estaba nuestra invitación de boda. Cogí el móvil por primera vez en día y busqué el contacto de Nat. L'amé. La locución automática saltó enseguida. El número al que llamé ya no está disponible. Volví a intentarlo. Lo mismo. Uno día después, uno de los viejos amigos de Nat me escribió por Instagram. Solo pensé que debería saber, ella no está en la ciudad. Donde, escribí. Se mudó a Denver. Dijo que necesitaba empezar de cero. Algo de un restaurant en la azotea,
una gran sorpresa que levaba tiempo planeando antes de que todo explotara. Me quedé mirando el mensaje mucho rato, mientras las piezas se recolocaban en una forma insoportable. Nat no estaba planeando una vida. Estaba planeando una pedida de mano una segunda. Iba a volver a proponer matrimonio, como había dicho una vez, cuando de verdad estemos listo. Antes de que todo explotara. Antes de que ella lo hiciera explotar. De GKR el móvil y me quedé ali sentada, dejando que la verdad me calara. La traición por la que había estado lorando no era suya. Era de ella. Y de alguna manera, eso dolía más. Las semanas después de que la verdad saliera a la luz fueron más silenciosas de lo que esperaba, pero un silencio hueco como si el mundo contuviera la respiración, esperando ver qué pasaba después. Emily desapareció de mi vida casi al instante. La noticia corrió rápido, el incidente en el café, las fotos virales, la revelación de que había fabricado todo no era el tipo de escándalo del que te recupera en silencio. Perdió su trabajo en menos de un mes. Las amistades se fueron alejando. Los susurros la seguían como una sombra que no podía sacudirse. No presenté cargo. Ni entonces, ni nunca. Parte de mí quiso hacer la responsable de un modo que el mundo no pudiera ignorar, pero estaba demasiado cansada. Demasiado agotada para gastar más energía peleando una guerra que yo no había empezado. El cansancio se convirtió en mi armadura, y la indiferencia, en mi escudo. Nat, por su parte, reapareció en historia de amigo en común. Empezó a salir con otra casi enseguida, una mujer de buen corazón que parecía verlo distinto a como yo lo había visto. Un año después, supporter será persona que se había casado con ella, en una ceremonia pequeña y privada en una azotea en Denver, la misma ciudad que había mencionado cuando hablábamos de futuro. La terapia se convirtió en mi salvavidas. Semana a semana, sesión a sesión, empecé a ir deshaciendo las capas de confusión, dolor y culpa. Poco a poco, las noches en las que loraba hasta que me dolían los ojos se fueron desvaneciendo. El bucle infinito de mensajes, captura y foto del café perdió fuerza. Aprendí a distinguir entre recuerdo y trauma, entre lo que me hicieron y lo que yo permitía que me definiera. A veces todavía miro foto antiga. Su mano en la mía, mi sonrisa y tenida de una ligera duda como si una parte pequeña de mí siempre hubiera sabido que no iba a durar. El anillo sigue existiendo en mi memoria, un círculo de plata y cristal que estaba destinado a simbolizar un para siempre, pero que terminó marcando un final. Meses después, una notificación encendió mi pantalla. Emily. Estoy en terapia. Lo siento. La dos veces. Très. Cada vez, las palabras se veían más pequeñas, más débil de lo que deberían. No respondí. El perdón no es una obligación. El perdón es para quien no tiene algo que perder, para quien está dispuesto a arriesgarse a darse una parte de sí otra vez. Yo no tenía eso. No para ella, no para el caos que creo. Lo único que me quedaba era un recuerdo. Recuerdo nítido que ninguna disculpa podía borrar. Recuerdo de risa que parecía verdadera, ahora manchada por la traición. Recuerdo de un amor ingénuo y paciente que, a partir de ahora, cuidaría con mascotla. Y un anillo que nunca llegó a ser mío. Pero en la calma que vino después, también había algo nuevo, un sentido de mí misma que ya no temblaba ante las mentiras, un corazón que había sobrevivido al engano y una vida que, por fin, me pertenecía solo a mí. Esa noche no logré. No grité. Ni siquiera sentí la necesidad de llamar a Emily o a Nat. Me senté en el sofá y dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor como una manta protectora. La tormenta había pasado. Los restos de la traición seguían tirado por ahí, pero yo seguía de pie. Seguía respirando. Seguía entra. Y eso, más que nada, se sentía como una victoria. Sin venganza. Sin gran gesto. Sin fuegos artificial. Solo la tranquila recuperación de mi vida, con la dignidad intacta y un futuro que ya no le pertenece a nadie más que a mí. A veces, el triunfo más ruidoso es el que nadie ve.